Todos los viernes, durante 25 años, mi marido cerraba esa puerta con llave. Juró que era trabajo del gobierno. Creí cada palabra. Hasta que un día mi hijo de 7 años dijo algo que lo cambió todo. Hola, queridos. Mi nombre es Antonieta Zambrano. Hoy tengo 86 años. Antes de comenzar a contar mi historia, quisiera pedirte a ti que estás viendo que des un like a este video, te suscribas al canal Diario de la Abuela y me cuentes en los comentarios desde dónde estás viendo. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo las lecciones que he aprendido en esta larga vida. La historia que voy a contar hoy todavía duele, incluso después de tantos años, pero quizás pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Era 1957. Acababa de cumplir 18 años. Nací y crecí en Santa Rosa, un pueblito del interior de Jalisco donde todos se conocían. Mis padres eran comerciantes, dueños de la única tienda de abarrotes en la plaza central. Trabajé allí desde niña, aprendiendo a manejar números y personas. No tuve mucha educación. En aquella época, una señorita de familia terminaba la primaria y ya estaba lista para casarse. Y eso fue lo que me pasó. Teodoro Zambrano llegó a nuestro pueblo para trabajar en el único banco local. Tenía 27 años, venía de la Ciudad de México, siempre elegante, con sus trajes impecables y zapatos brillantes. Pronto se volvió sensación entre las muchachas casaderas del pueblo. Alto, de ojos verdes penetrantes y una sonrisa que hoy percibo escondía más de lo que revelaba. Empezó a frecuentar nuestra tienda. Primero una vez por semana, después casi todos los días. Compraba siempre las mismas cosas: una cajetilla de cigarros, una barra de chocolate amargo y un periódico de la capital. Siempre tenía una palabra amable, un galanteo discreto. Papá adoraba conversar con él sobre política y negocios. «Este muchacho llegará lejos», decía mi padre. «Tiene cabeza para los números y sabe tratar a la gente». Después de 3 meses, Teodoro pidió permiso a mi padre para llevarme al cine. Fue mi primera cita de verdad. Vimos La princesa y el plebeyo, con Audrey Hepburn. Él sostuvo mi mano durante toda la película. Pensé que me desmayaría de emoción. Nuestro noviazgo fue rápido, apenas 6 meses. Teodoro era un hombre decidido. En la Navidad de 1956, pidió mi mano durante la cena frente a toda la familia. Mi madre lloró de emoción. Mi padre abrió una botella de tequila que guardaba para ocasiones especiales. Nos casamos en mayo de 1957 en una ceremonia sencilla en la iglesia matriz. La recepción fue en el salón parroquial, decorado con flores del campo que mis tías recogieron la mañana de la boda. Yo usaba un vestido blanco que mamá y mi abuela cosieron durante meses. Recuerdo cada detalle de aquel día como si fuera ayer. El olor de las flores, el sabor del pastel de novia, la música tocada en la vitrola y principalmente la sensación de que toda mi vida apenas comenzaba. Poco después de la boda, nos mudamos a una casa antigua en la parte alta del pueblo. Era más grande de lo que necesitábamos, pero Teodoro insistió. «Vamos a llenar esta casa de hijos, Antonieta», decía. Era una casa bonita, de 2 pisos, con un jardín al frente y un patio espacioso al fondo. Y tenía un sótano. Ah, ese sótano. Si hubiera sabido entonces lo que sé hoy. En las primeras semanas arreglamos la casa juntos. Teodoro parecía feliz y atento. Pintamos paredes, compramos algunos muebles, plantamos flores en el jardín. Fue cuando noté algo extraño. No me dejaba entrar al sótano. «Voy a transformar ese espacio en mi oficina particular», dijo. «Trabajo con números confidenciales del banco. Necesito un lugar reservado». No cuestioné. Después de todo, crecí escuchando que una buena esposa confía en su marido y respeta su espacio. Durante una semana, mientras yo arreglaba el resto de la casa, él trabajó solo en el sótano. Escuchaba martillos, sierras, movimiento de muebles. Cuando terminaba, siempre cerraba la puerta con llave. Un mes después de nuestra boda, comenzó la rutina que duraría 25 años. Todos los viernes, puntualmente a las 7 de la noche, Teodoro cenaba rápidamente, se daba un baño, se ponía su mejor perfume y decía: «Antonieta,
Necesito trabajar en documentos confidenciales para el gobierno. Son apenas 3 horas, pero no puedo ser interrumpido de ninguna manera. Quédate en el cuarto, por favor. Nunca intentes entrar al sótano. Las primeras veces me pareció extraño. ¿Por qué el gobierno enviaría documentos confidenciales a un gerente de banco de un pueblito del interior? ¿Por qué siempre los viernes? ¿Por qué exactamente 3 horas? Pero Teodoro era convincente. Hablaba de responsabilidad, confianza, seguridad nacional. Y yo era demasiado joven, demasiado inocente para dudar del hombre que había elegido para pasar el resto de mi vida. Nuestro primer hijo, Ernesto, nació en 1958, poco más de un año después de la boda. Fue una alegría tan grande. Teodoro parecía el hombre más feliz del mundo cuando sostuvo a nuestro hijo por primera vez. Compró regalos, contrató a una muchacha para ayudarme en los primeros meses, pero los viernes seguían siendo sagrados. Ni siquiera el llanto del bebé podía interrumpir su trabajo confidencial. Celia llegó en 1962. Una niña hermosa, de cabello castaño como el mío y ojos verdes como los de su padre. Esta vez, Teodoro pareció menos entusiasmado. No es que fuera un mal padre, siempre fue atento, presente, pero había algo diferente, como si su mente estuviera lejos, incluso cuando estaba físicamente con nosotros. Fue por esa época que comenzó a viajar más por trabajo. Al principio eran viajes cortos, un día, máximo 2, siempre a la Ciudad de México o a Guadalajara, que era más grande que nuestro pueblo. Reuniones del banco, explicaba. Volvía con regalos para los niños, algún detalle para mí. Parecía todo normal. Nuestro tercer y último hijo, Benicio, nació en 1975. Yo ya tenía 36 años. No planeábamos tener más hijos. Fue una sorpresa para todos, principalmente para Teodoro. Recuerdo su rostro cuando le conté del embarazo. No era exactamente felicidad, sino preocupación. Un hijo más que alimentar, más gastos, murmuró. Me pareció extraña la reacción. Estábamos bien económicamente. Teodoro había sido promovido a gerente general del banco años antes. Nuestros otros hijos ya estaban crecidos, Ernesto con 17 años y Celia con 13. Un niño más no cambiaría tanto nuestras vidas, pero acepté la explicación. Después de todo, él era el proveedor, quien se preocupaba por las cuentas, por el futuro. Y después de que Benicio nació, Teodoro terminó encariñándose con el niño, como había sucedido con los otros. Nuestra vida seguía su curso normal. Una familia como tantas otras en aquella época. Yo cuidaba la casa y los niños. Teodoro trabajaba en el banco, era respetado en el pueblo. Frecuentábamos la iglesia los domingos, recibíamos amigos para cenar una vez al mes. Y todos los viernes, puntualmente a las 7 de la noche, él se encerraba en el sótano exactamente 3 horas. Con el tiempo, aquello se volvió tan natural que ni siquiera pensaba más al respecto. Era apenas una extraña tradición familiar que aceptamos sin cuestionar. Los niños crecieron sabiendo que no debían molestar a su padre las noches de viernes. Cuando preguntaban por qué, repetía lo que Teodoro siempre decía. Papá hace un trabajo importante para el gobierno, es confidencial. Así llegamos a 1982, 25 años de matrimonio. Yo con 43 años, Teodoro con 52. Ernesto ya se había graduado en ingeniería y trabajaba en la Ciudad de México. Celia estaba en la Universidad de Pedagogía. Solo Benicio, con 7 años, aún era un niño. Nuestra vida parecía perfecta a los ojos de todos. Teníamos una bella casa, hijos educados, respeto en la comunidad. Teodoro era visto como ejemplo de marido y padre. Incluso gané un premio del Club de Madres como familia modelo aquel año. Si alguien me preguntara si era feliz, diría que sí, sin dudar. Todo lo que una mujer de mi generación podía esperar de la vida, lo había conseguido. Un buen matrimonio, hijos saludables, comodidad material, respeto social. Nunca imaginé que todo aquello estaba construido sobre una mentira. Una mentira que comenzó a desmoronarse un día común, martes, cuando Benicio vino corriendo del patio con una historia sobre una mujer
y 2 niños en la esquina de casa. Una historia a la que en ese momento no di importancia. ¿Cómo podía imaginar que aquellos niños desconocidos llevaban la misma sangre que corría en las venas de mis hijos? ¿Cómo podía saber que el sótano guardaba no solo papeles confidenciales, sino el secreto de una vida doble que duraba casi tanto como mi matrimonio? La verdad comenzó a revelarse poco a poco, como piezas de un rompecabezas que se ajustan lentamente. Y todo empezó con aquellas palabras inocentes de mi hijo menor, que cambiarían para siempre el rumbo de mi vida. Era un martes de mayo de 1982. Recuerdo porque acababa de tender sábanas nuevas en el tendedero, aquellas que compré en la promoción de la tienda departamental. El sol estaba fuerte, típico de esos días que anuncian el verano aún distante. Benicio jugaba en el patio con sus carritos de madera, aquellos que Teodoro esculpía en las raras mañanas de domingo en que no salía a pescar con los amigos del banco. Vi cuando mi hijo dejó los juguetes de repente y corrió hacia el portón. Nuestra casa quedaba en una esquina, y desde allí podíamos ver 2 calles. Benicio tenía la pésima costumbre de conversar con quien pasara, algo que me preocupaba. ¿Cuántas veces le había advertido sobre los peligros de hablar con extraños? Pero como todo niño de 7 años, olvidaba mis consejos minutos después de recibirlos. Dejé las sábanas secándose y fui tras él. Pero cuando llegué al portón, solo vi a mi hijo saludando a alguien que ya doblaba en la esquina. Una mujer de vestido azul claro y 2 niños. Fue lo que conseguí ver a distancia. ¿Quién era, hijo?, pregunté, arreglando sus cabellos que el viento había despeinado. Una señora bonita con 2 niños, mamá, respondió con aquella simplicidad infantil. La niña dijo que debo ser su hermano. Dijo, mira, mamá, ¿será él? Papá dijo que tenemos un hermano. ¿No es gracioso, mamá? Yo ya tengo a Ernesto y a Celia. No necesito más hermanos. Sentí un escalofrío extraño, de esos que suben por la espina cuando algo no está bien. Pero pronto alejé el pensamiento. Debía ser solo una confusión. Alguna familia buscando parientes, tal vez. Nuestro pueblo no era tan pequeño. No hables con extraños, Benicio. Fue todo lo que dije y volvimos adentro. Aquella noche, mientras servía la cena, pensé en comentar el incidente con Teodoro, pero él llegó tan cansado, tan absorto en sus pensamientos, que pensé que sería mejor dejarlo para otra ocasión. Y así como tantas pequeñas cosas, a lo largo de los años, el episodio fue olvidado, o al menos adormecido en algún rincón de mi mente. 3 semanas después, un miércoles, Benicio llegó de la escuela más agitado que lo normal. Sus ojitos brillaban de esa manera que solo ocurre cuando descubre algo nuevo y fascinante. «Mamá, mamá, tenemos una maestra nueva en la escuela», exclamó mientras dejaba su mochila en el suelo de la cocina, ignorando el lugar adecuado que tantas veces le había mostrado. «Qué bueno, hijo. ¿Y cómo es ella?», pregunté distraída mientras preparaba la comida. «Es bonita. Tiene cabello largo como el tuyo, solo que más claro. Y adivina, mamá, ella tiene una foto de papá en su cartera. La vi cuando la abrió para darme una estrella por mi dibujo». Me detuve de mezclar la salsa que preparaba. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. «¿Una foto de tu papá? ¿Estás seguro, Benicio?» «Sí, seguro. Era papá abrazado con ella y 2 niños. Le pregunté por qué tenía una foto de mi papá y se puso toda roja y cerró la cartera rápido. Dijo que yo debía estar confundiendo, pero era papá, mamá, estoy seguro». «¿Y cuál es el nombre de esta maestra?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Maestra Clarisa. Va a sustituir a la maestra Margarita, que está enferma». Clarisa. El nombre no me decía nada en aquel momento. Teodoro nunca había mencionado a nadie con ese nombre. Intenté calmarme. Debía ser solo una confusión de niño. ¿Cuántos hombres en el pueblo no se parecían a mi marido? Teodoro no tenía nada de extraordinario en la apariencia. Cabello oscuro, ya con algunas canas en las sienes, altura mediana, porte común. «Debe ser alguien parecido a tu papá, hijo. Ahora ve a lavarte las manos para comer». Benicio salió corriendo,
el asunto ya olvidado en su mente infantil. Pero para mí algo había cambiado. Una pequeña semilla de duda plantada en el corazón, tan pequeña que apenas se notaba, pero allí estaba. Esa misma noche, mientras Teodoro se bañaba, hice algo que nunca había hecho en 25 años de matrimonio. Revisé los bolsillos de su saco. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez nada, solo para calmar mi mente inquieta, pero encontré un pequeño sobre con una caligrafía delicada que ciertamente no era de ningún empleado del banco. No tuve valor para abrirlo. Lo devolví al bolsillo, las manos temblando ligeramente. Me estaba comportando como una esposa celosa y desconfiada. Teodoro nunca me había dado motivos reales para dudar de él. Claro que tenía aquel extraño compromiso de los viernes, pero incluso eso parecía inofensivo después de tantos años. Muchos maridos tenían comportamientos mucho peores. Bebían, apostaban, algunos incluso golpeaban a sus esposas. Teodoro siempre fue respetuoso, cariñoso a su manera contenida. En los días siguientes, observé a mi marido con más atención. Noté pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Como siempre revisaba el teléfono apenas llegaba, incluso cuando no había sonado. Cómo a veces salía a comprar cigarros y tardaba más de lo necesario. Cómo ciertas llamadas telefónicas lo hacían cambiar a un tono de voz más bajo, casi susurrado. Y comencé a prestar más atención a nuestro presupuesto familiar. Teodoro siempre había controlado las finanzas de la casa, natural siendo él banquero. Yo recibía una mensualidad generosa para los gastos domésticos, pero nunca cuestionaba a dónde iba el resto de su salario. Confiaba en que estaba ahorrando para nuestra vejez, para la Universidad de Benicio, que aún vendría. Pero en aquellas semanas de dudas crecientes, comencé a hacer cuentas. Nuestro nivel de vida, aunque cómodo, no parecía concordar con el salario de un gerente de banco. Vivíamos bien, pero no con lujos. El coche tenía 5 años, los muebles de la sala necesitaban ser cambiados, las cortinas estaban descoloridas. ¿A dónde iba el dinero? Una tarde, mientras Benicio estaba en casa de un amiguito, fui hasta su escuela. Dije en la secretaría que necesitaba hablar con la nueva maestra, la tal Clarisa. La secretaria me informó que ella solo vendría al día siguiente. Hoy daba clases en Flores del Camino, el pueblo vecino. Flores del Camino quedaba a solo 30 kilómetros de distancia. Era mayor que Santa Rosa, con casi el doble de habitantes. Teodoro iba allá frecuentemente por trabajo, para reuniones en la agencia central del banco. Volví a casa inquieta. Por la noche, durante la cena, intenté sondear a mi marido de forma casual. Teodoro, ¿conoces a alguna maestra llamada Clarisa? Parece que está sustituyendo a la maestra de Benicio. Vi su rostro perder el color. Fue tan rápido que si no estuviera observando atentamente, lo habría perdido. ¿Clarisa? No, no conozco a ninguna Clarisa. ¿Por qué? Nada importante. Benicio comentó que es muy buena maestra. El asunto murió allí, pero su reacción encendió otra señal de alarma en mi corazón. A la mañana siguiente hice algo impensable. Después de que Teodoro salió para el trabajo y Benicio para la escuela, tomé el autobús para Flores del Camino. No tenía un plan claro. Tal vez solo confirmar que me estaba volviendo paranoica, que todo no pasaba de coincidencias e imaginación fértil. Bajé en el centro, cerca de la plaza principal. Nunca había andado sola por aquel pueblo. Siempre venía acompañada de Teodoro o de los niños, generalmente para compras especiales o consultas médicas que nuestra pequeña Santa Rosa no ofrecía. Caminé sin rumbo por algunas cuadras, sintiéndome tonta. ¿Qué esperaba encontrar? Estaba a punto de tomar el autobús de regreso cuando vi del otro lado de la calle a una mujer que me pareció familiar. Cabello castaño claro, vestido azul simple pero elegante. Entraba en una casa amarilla de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente. Movida por un impulso que no pude controlar, crucé la calle y me acerqué a la casa. Había una placa discreta en la entrada. Clases particulares, profesora Clarisa Méndez. Abajo, en letras más pequeñas, refuerzo escolar para educación primaria. Mi corazón se aceleró.
Allí había un nombre y un rostro para mis sospechas crecientes, pero aún podía ser coincidencia. ¿Cuántas maestras llamadas Clarisa no debía haber en el país? Me quedé parada allí, indecisa, hasta que la puerta se abrió nuevamente y la mujer salió. Parecía haber olvidado algo en el coche estacionado enfrente. Fue cuando noté el vehículo. Un Volkswagen azul oscuro, modelo del año anterior. Recordé que Teodoro comentó que el banco había adquirido algunos coches nuevos para los gerentes regionales. ¿Sería posible? Antes de que pudiera completar el pensamiento, la mujer me vio. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida por algo más, miedo, culpa, antes de que ella desviara rápidamente la vista y volviera dentro de la casa. Regresé a Santa Rosa con más preguntas que respuestas. En los días siguientes, continué observando, recolectando pequeños indicios. Una cuenta de teléfono con varias llamadas a Flores del Camino. Dinero que desaparecía del ahorro que manteníamos para emergencias. El perfume diferente que a veces sentía en las camisas de Teodoro incluso después de lavadas. Y entonces, una mañana de jueves, mientras arreglaba su despacho en el piso de arriba de la casa, no el del sótano, que seguía inaccesible, encontré un libro escolar escondido entre sus carpetas de contabilidad. Era un libro de literatura infantil, con una dedicatoria en la primera página. Para Elena, en tu cumpleaños de 9 años. Con amor, papá. Elena. ¿Quién era Elena? No conocíamos a ningún niño con ese nombre entre nuestros amigos o familiares. La fecha de la dedicatoria era reciente, apenas 2 meses antes. Confronté a Teodoro esa noche. Le mostré el libro y pregunté quién era Elena. Es hija de un cliente, respondió demasiado rápido. Prometí un regalo de cumpleaños. Tomó el libro de mis manos y lo guardó, visiblemente incómodo. Fue la gota que colmó el vaso. Después de semanas acumulando sospechas, aquella mentira mal contada rompió algo dentro de mí. 25 años de confianza se derrumbaron como un castillo de arena frente a la marea. El viernes siguiente, observé la rutina habitual. Teodoro llegó del trabajo a las 6 de la tarde, cenó rápidamente, se bañó. A las 6:50 dijo que necesitaba salir a comprar cigarros antes de su trabajo confidencial. Tan pronto como salió, fui a la habitación y encontré su saco doblado sobre la silla. En los bolsillos internos encontré una llave diferente de aquella que él usaba para el sótano. Era más pequeña, dorada, con un pequeño llavero en forma de trébol. Aquella llave era la evidencia final que necesitaba. Si realmente solo iba a trabajar en el sótano, ¿por qué necesitaría otra llave? La respuesta era clara. No se quedaba en el sótano durante aquellas 3 horas. Salía de casa por otra entrada, probablemente la puerta trasera que daba a un callejón, e iba a encontrarse con ella, Clarisa, y tal vez también con los niños, Elena y quién más. Cuando Teodoro regresó, 20 minutos después, yo ya estaba en nuestra habitación fingiendo leer un libro. Lo oí cerrar con llave la puerta del sótano, como siempre hacía. El ritual familiar que ahora parecía una burla. Conté lentamente hasta 100, dando tiempo para que él creyera que todo estaba normal. Entonces, bajé silenciosamente las escaleras, me paré frente a la puerta del sótano. 25 años respetando aquella frontera invisible. 25 años de confianza ciega. Puse el oído contra la madera. Silencio. Ni el sonido de papeles siendo manipulados, ni el ruido de una silla moviéndose. Nada. Sabía lo que tenía que hacer. No usaría la llave que encontré. No sabía a qué puerta pertenecía y ya no importaba. La verdad estaba allí, detrás de aquella puerta que nunca tuve permiso para cruzar. Y después de un cuarto de siglo, merecía conocerla. Fui al garaje. Tomé el martillo que Teodoro usaba para pequeñas reparaciones. Volví a la puerta del sótano. Respiré hondo. Levanté el martillo y descargué toda mi fuerza, toda mi rabia contenida, toda mi desilusión creciente contra la cerradura. El estruendo pareció sacudir la casa entera, o tal vez fuera solo mi mundo derrumbándose. La cerradura cedió al segundo golpe.
Con el corazón latiendo fuertemente, empujé la puerta y encendí la luz. Lo que vi ante mí no fue una oficina llena de documentos confidenciales del gobierno, ni un escondite de amor con sofás y almohadas. Era realmente una oficina, sí, pero dedicada a una vida que no era la nuestra. El aire del sótano tenía un olor extraño. No era moho o humedad, como se esperaría de un lugar raramente visitado. Era una mezcla de papel nuevo, perfume femenino y aquella loción de afeitar que Teodoro usaba solo en ocasiones especiales. Nunca conmigo. La luz amarillenta revelaba una habitación meticulosamente organizada. Un escritorio de caoba ocupaba el centro, de esos caros que yo nunca me atrevería a comprar para nuestra casa, por considerarlos demasiado extravagantes. Estanterías cubrían una pared entera, repletas de carpetas cuidadosamente etiquetadas. Un sillón de cuero marrón estaba colocado cerca de una lámpara de lectura. Parecía sacado de un catálogo, no la oficina improvisada que imaginé durante tantos años. Pero no fue la elegancia inesperada del lugar lo que hizo que mi estómago se hundiera. Fue lo que vi en la pared opuesta a la puerta, un mapa de flores del camino con alfileres de colores marcando lugares específicos. Debajo del mapa, una fotografía enmarcada que confirmaba mis peores temores. Teodoro, abrazado a una mujer y dos niños, todos sonriendo frente a un pastel de cumpleaños. La mujer era ella, la misma que vi aquel día en Flores del Camino. Clarisa. Con manos temblorosas, tomé el marco, lo volteé y leí la inscripción en el reverso. Para Teo, mi amor, nuestra familia es tu mayor motivación. Clarisa, Augusto y Elena. Navidad de 1977. Nuestra familia. Navidad de 1977. Mientras yo preparaba la cena para nuestros hijos, decoraba nuestro árbol, envolvía regalos, él posaba para fotos con su otra familia. Puse el marco de regreso en la mesa, sintiendo un mareo que me obligó a sentarme en el sillón de cuero. De repente, el aire parecía demasiado pesado para respirar. 25 años de matrimonio reducidos a una mentira elaborada. 25 años de confianza transformados en polvo ante mis ojos. No sé cuánto tiempo permanecí allí paralizada por el shock. Minutos. Horas. El tiempo perdió significado. Cuando finalmente conseguí moverme de nuevo, fui hacia el escritorio. Los cajones no estaban cerrados con llave. ¿Por qué lo estarían? Teodoro nunca imaginó que yo me atrevería a romper su única regla en todos estos años. El primer cajón contenía documentos financieros, extractos bancarios, recibos, facturas, todo cuidadosamente organizado por fecha. El segundo guardaba correspondencia, y fue allí donde encontré las pruebas definitivas de una vida paralela que duraba casi tanto como nuestro matrimonio. Decenas de cartas organizadas cronológicamente en carpetas. La más antigua databa de abril de 1960, apenas 3 años después de nuestro matrimonio. La caligrafía delicada era inconfundiblemente femenina. El papel fino aún guardaba un leve perfume. Con el corazón destrozado, comencé a leer. Mi querido Teo, ya pasaron 3 meses desde nuestro reencuentro en aquel congreso de banqueros y todavía no puedo creer que el destino nos unió después de tantos años. Sé que tu situación es complicada, que tienes compromisos, una esposa, pero lo que sentimos el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo. No te pido que abandones tu vida actual, solo que no me abandones nuevamente. Encuentros ocasionales, cartas como esta, ya me bastan por ahora. Para siempre tuya, Clarisa. La carta temblaba en mis manos. Congreso de Banqueros. En 1960, Teodoro viajó para un encuentro de gerentes en la Ciudad de México. Volvió con un broche para mí, un carrito para Ernesto, que aún era bebé. Contó historias sobre las conferencias, las cenas formales, los nuevos contactos profesionales que hizo, y aparentemente reencontró a un amor del pasado. Continué leyendo carta tras carta, cada palabra cortando más profundamente que la anterior. La historia de un romance que nunca terminó realmente. Solo fue interrumpido cuando Teodoro se mudó a nuestro pueblo.
Clarisa era su novia de los tiempos de universidad. Tenían planes de matrimonio que nunca se concretaron por causa de una pelea que él nunca mencionó, una novia que nunca citó. Las cartas de 1962 y 1963 hablaban de encuentros furtivos, pasión prohibida, promesas vagas de un futuro juntos cuando el momento fuera adecuado. Hasta que en 1967 el tono cambió. Querido Teo, no sé cómo decirte esto de otra forma. Estoy esperando un hijo tuyo. Sé que no era lo que planeamos, pero sucedió. No te estoy pidiendo que abandones tu familia por nosotros. Sé que tus hijos con Antonieta necesitan a su padre. Solo quiero que mi bebé lleve tu apellido, que conozca a su padre, aunque sea solo en visitas ocasionales. En diciembre de ese año, Augusto nació. En las cartas siguientes había fotos del bebé, relatos de sus primeros pasos, primeras palabras. Teodoro no solo daba el dinero para mantenerlos, estaba presente en la vida de su hijo. Un hijo que crecía a apenas 30 kilómetros de distancia, mientras nuestros propios hijos raramente veían a su padre los fines de semana debido a sus viajes de trabajo. En 1970, Elena nació. Otro embarazo no planeado, según las cartas, pero claramente deseado por Teodoro. Vi fotos de ella bebé. Recortes de mechones de cabello guardados como reliquias. Regalos de Navidad meticulosamente elegidos. Cumpleaños celebrados, momentos familiares capturados en fotografías, donde él sonreía con un abandono que raramente demostraba en nuestra casa. Mientras tanto, en las cartas, Clarisa lo presionaba cada vez más por una definición. ¿Cuándo le contarás la verdad a ella? Los niños necesitan un padre a tiempo completo. Augusto pregunta, ¿por qué solo apareces los viernes? Entonces era eso. Las famosas reuniones confidenciales del viernes nunca existieron. Durante 25 años, mi marido salía por la parte trasera de nuestra casa, entraba en su coche estacionado en el callejón y conducía hasta Flores del Camino para su otra familia. Y cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento especial que compartimos, él mantenía una vida paralela a pocos kilómetros de distancia. La imagen de Teodoro soplando velas en 2 pasteles de cumpleaños diferentes, uno conmigo, otro con Clarisa, me causó una náusea tan fuerte que pensé que me desmayaría. Pero lo peor estaba por venir. En una carpeta separada encontré cartas más recientes, ya no románticas, sino prácticas, correspondencia con un abogado, consultas sobre división de bienes, procedimientos para divorcio y un borrador de carta para mí, fechado 2 semanas antes, que Teodoro nunca llegó a enviar. Antonieta, después de mucho reflexionar, necesito confesar una verdad que he estado ocultando durante muchos años. Nuestro matrimonio, a pesar de haber generado hijos maravillosos, nunca fue lo que realmente deseaba para mi vida. La otra mujer, la otra familia, representan mi verdadera felicidad. No quería lastimarte, por eso aplacé esta confesión durante tanto tiempo. Pero ahora, con Ernesto y Celia ya adultos y Benicio creciendo, creo que llegó el momento de seguir mi corazón. Espero que algún día puedas entender y perdonar. No pude terminar de leer. La hipocresía era nauseabunda. Aplazar la confesión para no lastimarme, como si prolongar una mentira por 25 años fuera un acto de consideración. Continué revisando los cajones. Encontré libros contables diferentes de los que Teodoro traía a casa. En ellos, registros de desvíos de dinero del banco para mantener la casa de Flores del Camino. Pequeñas cantidades al principio que fueron aumentando con el paso de los años. Dinero de clientes aplicado temporalmente en su beneficio antes de ser devuelto. Un esquema sofisticado que nunca sería descubierto mientras él ocupara el cargo de gerente. Lo que más me impactó fue una carpeta que contenía información sobre cada uno de nosotros, yo y mis 3 hijos, como un estudio antropológico de una familia exótica. Anotaciones sobre nuestras rutinas, preferencias, hábitos. Antonieta sale para el mercado los miércoles, siempre entre 9 y 11 horas. Mejor momento para llamadas.
Ernesto detesta la pesca. No invitarlo a viajes con esa excusa. Cilia sospecha de algo. Monitorear comentarios. Éramos piezas en un juego que él controlaba meticulosamente. Marionetas cuyos hilos él manejaba desde su oficina secreta. Y yo, la esposa tonta, la guardiana involuntaria de su teatro de mentiras. En medio del dolor lacerante de la traición, sentí algo crecer dentro de mí. No era solo rabia o tristeza, era una determinación gélida, un deseo de retomar el control. Por 25 años viví una vida decidida por él. Ahora, finalmente, era hora de asumir el papel principal en mi propia historia. Organicé metódicamente las cartas, los documentos financieros, las fotografías, colocándolos en una carpeta vacía que encontré en el estante. Pruebas que podrían destruir la reputación impecable que Teodoro construyó a lo largo de los años. Evidencias de fraude, adulterio, años de mentiras calculadas. Mientras reunía estos fragmentos de una vida secreta, oí el reloj de la sala dar las 10. Teodoro regresaría pronto, pensando que su vida doble seguía segura, su secreto aún intacto. Volvería para encontrar a una esposa obediente que respetó su espacio privado por un viernes más. Me senté en el sillón de cuero, la carpeta de pruebas en mi regazo, y esperé. La rabia inicial se había transformado en una calma gélida. Pensaba en todo lo que sacrifiqué. Estudios, sueños, una carrera propia. Dediqué mi existencia a ser una buena esposa, una buena madre, mientras él construía una vida paralela con otra mujer, otros hijos. A las 10:25, escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse suavemente. Pasos familiares en el pasillo, llave en la cerradura rota. La puerta del sótano se abrió. El rostro de Teodoro, cuando me vio sentada allí, iluminada solo por la lámpara, fue una imagen que nunca olvidaré. Sorpresa, confusión, después el reconocimiento de la situación y finalmente algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo. Antonieta, ¿qué estás haciendo aquí? Su voz intentaba mantener la autoridad, pero temblaba levemente. No respondí inmediatamente. Dejé que su mirada recorriera el ambiente, notando los cajones abiertos, la carpeta en mi regazo, el marco volteado sobre la mesa. 25 años, Teodoro. 25 años creyendo en reuniones confidenciales, en trabajo para el gobierno, en viajes de negocios. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. 25 años mientras construías otra familia a 30 kilómetros de aquí. Él cerró la puerta tras de sí. No negó, no intentó inventar excusas. Tal vez sabía que era inútil ante las evidencias esparcidas por la oficina. No debiste haberlo descubierto así. Las mismas palabras del borrador de la carta, dichas ahora en voz alta, como si existiera una forma adecuada de descubrir una traición de 2 décadas y media. ¿Y cómo debería haberlo descubierto, Teodoro? ¿A través de una carta fría o esperando que nuestro hijo menor creciera para que entonces decidieras que era el momento adecuado de abandonar tu familia de fachada? Vi su rostro palidecer con la mención a Benicio. Siempre pensé que tenía un cariño especial por el menor. Ahora entendía la mirada extraña cuando supo del embarazo no planeado. Ya tenía 2 hijos con Clarisa. No quería más responsabilidades. No es así, Antonieta. Nunca planeé que las cosas llegaran a este punto. Clarisa era una novia de juventud. Nos reencontramos por casualidad. Un error llevó a otro. Después vinieron los niños. Ahórrate las justificaciones. Corté levantando la mano. Leí todas las cartas. Sé exactamente cómo sucedió, cómo progresó, cómo planeabas cada paso. Sé hasta que usabas dinero del banco para mantener tu vida doble. Al mencionar el dinero, vi el pánico en sus ojos. La reputación, él podría reconstruirla, pero desvió de fondos. Eso significaría el fin de su carrera, posiblemente incluso prisión. Antonieta, podemos hablar de esto civilizadamente. Erré, lo admito, pero piensa en los niños, en Benicio principalmente. Un escándalo no beneficiaría a nadie.
Típico de Teodoro, intentando manipular la situación hasta el último momento, usando a nuestros hijos como escudo para sus propias fallas morales. No te preocupes por nuestros hijos ahora, respondí. Preocúpate por lo que le dirás al Consejo del Banco cuando reciban copias de estos registros financieros. Fue mi primer farol en la vida. Nunca me consideré una persona vengativa, pero en aquel momento, viendo el pánico crecer en su rostro, sentí una satisfacción amarga. Por una vez, era yo quien tenía el control. Era él quien temía las consecuencias de sus actos. ¿Qué quieres, Antonieta? Su voz ahora era casi un susurro. Dime qué necesito hacer para que esto quede solo entre nosotros. Me levanté lentamente, sosteniendo la carpeta contra el pecho como un escudo. Quiero que salgas de mi casa ahora, esta noche. Lleva solo lo necesario. Mañana hablaremos sobre los términos del divorcio. ¿Divorcio? Parecía genuinamente sorprendido, como si después de todo aún esperara que yo aceptara la situación de alguna forma. Pero, ¿y nuestra familia? La audacia de aquella pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Nuestra familia? ¿Después de mantener una segunda familia por décadas? Nuestra familia terminó en el momento en que decidiste comenzar otra, Teodoro. Ahora tienes hasta la medianoche para salir. O si no, mañana temprano, todo el Consejo del Banco recibirá copias de estos documentos. Él me miró durante un largo momento, como si intentara evaluar mi determinación. Debe haber visto algo en mis ojos que nunca había notado antes. Resolución. Dignidad herida. La fuerza de una mujer que a los 43 años descubría que siempre había tenido voz propia. Sin decir nada más, pasó junto a mí y subió las escaleras. Oí abrir y cerrar cajones en la habitación, el ruido de maletas siendo arrastradas. 30 minutos después, estaba en la puerta principal con 2 maletas y una expresión derrotada. ¿A dónde voy?, preguntó, pareciendo repentinamente más viejo, más frágil. Con tu verdadera familia, respondí sosteniendo la puerta. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Cuando la puerta se cerró tras él, dejé que las lágrimas vinieran finalmente. No de tristeza por la pérdida del marido, ese duelo vendría después, junto con la rabia y todas las otras emociones que el tiempo traería. En aquel momento lloraba de alivio, el alivio de finalmente conocer la verdad, por más dolorosa que fuera. Subí las escaleras silenciosamente, revisando a Benicio, que dormía profundamente, ajeno a la tormenta que acababa de barrer nuestra familia. Mañana tendría que explicar la ausencia del padre. Mañana tendría que comenzar a reconstruir nuestra vida. Pero aquella noche, acostada sola en la cama que compartí con un extraño durante 25 años, me hice una promesa a mí misma. A partir de aquel momento, mi vida sería guiada solo por la verdad. Nada de ilusiones, nada de ceguera voluntaria. Por más difícil que fuera el camino adelante, al menos sería un camino que yo misma escogí recorrer. El amanecer trajo una extraña quietud a nuestra casa. La ausencia de Teodoro era palpable, como si hasta el aire supiera que algo fundamental había cambiado. Preparé el desayuno para Benicio, como siempre hacía, intentando mantener una apariencia de normalidad que ya no existía más. ¿Dónde está papá?, fue la primera pregunta de mi hijo cuando se sentó a la mesa, frotándose los ojitos soñolientos. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años que su padre tenía otra familia? ¿Que aquellos niños que él vio en la esquina semanas atrás eran de hecho sus medio hermanos? ¿Que la maestra sustituta era la otra mujer de su padre? Papá necesitó viajar por trabajo, respondí, odiándome por la mentira, pero sabiendo que la verdad completa era demasiado pesada para aquellos pequeños hombros. Un viaje largo. Hablaremos más sobre esto después, cuando tus hermanos lleguen. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca. Después de descubrir 25 años de falsedades, allí estaba yo, iniciando mi nuevo capítulo con otra falsedad. Pero sería la última, me prometí a mí misma. Una mentira piadosa para ganar tiempo. Solo eso. Llamé a Ernesto y Celia poco después de dejar a Benicio en la escuela. Mi voz debe haber delatado algo,
pues ambos prometieron venir a casa inmediatamente. Ernesto tomaría un autobús desde la capital. Llegaría al final de la tarde. Celia abandonaría las clases de la universidad para estar en casa a la hora de la comida. Mientras esperaba, comencé a organizar mis pensamientos y planes. La casa estaba a mi nombre, regalo de boda de mis padres, algo que Teodoro siempre resintió silenciosamente. Los ahorros de la familia estaban en una cuenta conjunta, pero yo tenía acceso. Necesitaba actuar rápidamente antes de que él vaciara todo. A las 10 de la mañana fui al banco. No a nuestro banco, donde Teodoro era gerente, sino a una agencia competidora en el otro extremo del pueblo, donde nadie me conocía como la esposa del señor Zambrano. Abrí una cuenta a mi nombre y transferí la mitad de los ahorros de la cuenta conjunta. Ni un peso más, ni uno menos. Justo, pensé, considerando que él mantenía otra familia con lo que sobraba de su salario, o peor, con dinero desviado de clientes. Cuando salí de la agencia, vi a Inés Cordero, esposa de uno de los directores del banco donde Teodoro trabajaba. Ella desvió la mirada rápidamente, fingiendo no verme. Extraño, pensé. Inés siempre era efusiva, de esas personas que saludan desde el otro lado de la calle. Fue mi primera pista de que la noticia ya se estaba difundiendo. Al regresar a casa, encontré a Celia sentada en la escalera de la entrada, el rostro marcado por lágrimas. Mi corazón se hundió. De alguna manera, ella ya lo sabía. «Papá», comenzó tan pronto como entré por el portón. «Él tiene otra familia. ¿Es verdad, mamá?» Nos sentamos en el portal, en aquellas sillas de mimbre, donde solíamos tomar limonada los domingos soleados. El mismo portal donde Teodoro me pidió matrimonio, donde tomamos fotos con cada hijo recién nacido, donde celebramos bodas de plata apenas algunos meses antes, una celebración que ahora parecía una farsa grotesca. Le conté todo a Celia, no los detalles sórdidos, sino lo esencial. Su padre mantenía una relación con otra mujer por más de 20 años. Tenían 2 hijos juntos. Él planeaba dejarnos pronto. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó entre sollozos. Expliqué sobre las sospechas, los comentarios de Benicio, la investigación silenciosa que culminó con la ruptura de la puerta del sótano. Al mencionar el sótano, vi un destello de comprensión en sus ojos. «Los viernes», murmuró. Siempre me pregunté sobre aquellos viernes. Celia confesó que a los 13 años había intentado espiar el famoso trabajo confidencial de Teodoro. Se escondió en el jardín una noche solo para verlo salir por la parte trasera y partir en el coche. Cuando lo confrontó al día siguiente, él inventó una historia sobre necesitar buscar documentos especiales en otra ciudad. La amenazó con castigarla severamente si me mencionaba aquello a mí. Asustada, ella guardó el secreto. «Perdóname, mamá», lloró. «Debí habértelo contado». Abracé a mi hija con fuerza. No era culpa de ella. Todas éramos víctimas de la misma red de mentiras. Ernesto llegó al final de la tarde, el semblante cerrado, los ojos rojos. A diferencia de Celia, su reacción no fue de tristeza, sino de furia contenida. «¿Dónde está él ahora?», preguntó tan pronto como cruzó la puerta. «No lo sé con certeza. Imagino que en Flores del Camino con ellos». «Voy tras él», declaró con los puños cerrados. «No», corté firmemente. «No es así como vamos a resolver esto. Somos mejores que él, Ernesto. Actuaremos con dignidad». Aquella noche, los 3, yo, Ernesto y Celia, conversamos largamente sobre cómo contar la verdad a Benicio y cómo reconstruir nuestras vidas. Decidimos que yo explicaría, al menor de forma simplificada, que su padre había ido a vivir a otra casa con otras personas que también lo necesitaban. Con el tiempo, cuando fuera mayor, sabría toda la verdad. Mientras discutíamos estos planes dolorosos, el teléfono sonó incesantemente. No respondimos. Ya podíamos imaginar. La noticia estaba circulando por el pueblo. Santa Rosa tenía apenas 15,000 habitantes en aquella época. Los secretos no duraban mucho. A la mañana siguiente, confirmé esa sospecha al llevar a Benicio a la escuela.
Las miradas, los susurros, las conversaciones que cesaban abruptamente cuando me acercaba. De alguna manera, todos ya lo sabían. Tal vez algún empleado del banco hubiera visto a Teodoro saliendo con las maletas. Tal vez alguien en Flores del Camino hubiera notado su mudanza repentina a la casa de Clarisa. O tal vez, esto se me ocurrió con un escalofrío, él mismo estuviera difundiendo su versión de la historia, intentando controlar la narrativa antes de que yo pudiera hacerlo. La confirmación vino en forma de Dora Méndez, mi vecina y amiga de larga data. Llamó a mi puerta al inicio de la tarde, los ojos llenos de compasión y vergüenza. «Antonieta, ¿estás bien? Oí cosas tan extrañas». La invité a entrar. Ofrecí café. Con Benicio en la escuela y mis hijos mayores salidos para resolver asuntos prácticos, era la primera vez que hablaría sobre el asunto con alguien fuera de la familia. «¿Qué están diciendo, Dora?», pregunté directamente. Ella vaciló, revolviendo el café sin necesidad. «Dicen que Teodoro, que él renunció al banco ayer, que se está mudando a Flores del Camino». Bajó la voz, aunque no había nadie más en la sala. «Algunos dicen que tiene otra mujer allá e hijos». Entonces era eso. No solo perdía al marido, nuestra familia perdía la privacidad. Ahora éramos el escándalo del momento, el tema en los salones de belleza, en los mostradores de las panaderías, en las salidas de las misas. «Es verdad, Dora», confirmé, sintiendo un extraño alivio al finalmente hablar abiertamente. «Descubrí anteayer que Teodoro mantiene una vida doble desde hace más de 20 años». Sus ojos se agrandaron. Una cosa era oír rumores, otra completamente diferente era tener la confirmación. «Dios mío, Antonieta, ¿y qué vas a hacer ahora?». Era la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué hace una mujer de 43 años que dedicó su vida adulta entera a un matrimonio que se reveló una farsa? ¿Qué habilidades tenía yo más allá de ser esposa y madre? «Voy a vivir, Dora», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en la voz. «Voy a criar a mi hijo menor, apoyar a los mayores y encontrar un medio de sustento. No seré definida por la traición de Teodoro». Palabras valientes, pero que escondían un océano de inseguridades. La verdad es que estaba aterrorizada. En 1982, una mujer divorciada aún cargaba un estigma, especialmente en pueblos pequeños como el nuestro. Sería la abandonada, la pobrecita, o peor, para algunos malintencionados, la que no supo retener al marido. ¿Cómo enfrentaría las miradas de lástima? ¿Cómo mantendría a Benicio, que aún necesitaba tantos años de cuidados y educación? En los días que siguieron, estas cuestiones me atormentaron, pero también descubrí una fuerza interior que no sabía que poseía. La primera batalla vino en forma de un abogado contratado por Teodoro, un hombre delgado, de anteojos pequeños y expresión amarga, que apareció en mi puerta una semana después de la separación. Traía una propuesta de acuerdo. Teodoro renunciaría a su parte de la casa, que, como ya mencioné, ni siquiera era suya por derecho, a cambio de mi silencio sobre los desvíos financieros en el banco. «El señor Zambrano está dispuesto a pagar una pensión razonable para el menor», dijo el abogado, evitando mirarme directamente. «Siempre que la señora acepte mantener ciertas irregularidades en secreto». Chantaje, pensé. Después de todo, aún intentaba manipularme. «Dígale al señor Zambrano», respondí enfatizando el título formal, «que no negocio con chantajes. La pensión es derecho de mi hijo, no moneda de cambio por mi silencio. Si él quiere que me calle sobre sus fraudes, que haga lo correcto y asuma sus responsabilidades como padre». El abogado partió visiblemente incómodo. 2 horas después, recibí una llamada telefónica de Teodoro, el primer contacto desde que salió de casa. «¿Te has vuelto loca?», vociferó al teléfono. «¿Sabes lo que sucede si esa información se filtra? Puedo ir a prisión». «Deberías haber pensado en eso antes de desviar dinero del banco, ¿no crees?», repliqué, sorprendida con mi propia frialdad. «No voy a denunciarte, Teodoro. No por ti, sino por mis hijos. No quiero que carguen el estigma de tener un padre presidiario,
pero tampoco voy a protegerte a cambio de migajas. Quiero una pensión justa, proporcional a tu salario real, no aquel que declaras oficialmente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Y Clarisa? Finalmente preguntó, la voz más contenida. ¿Sus hijos? ¿Qué será de ellos si pierdo mi empleo? La audacia de aquella pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Realmente esperaba que me preocupara por el bienestar de su segunda familia? Ellos son un problema tuyo, no mío, respondí. Tú creaste esta situación, Teodoro. Ahora lidia con las consecuencias. Colgué sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. Culpa por ser tan dura, orgullo por finalmente imponerme, miedo al futuro, alivio por establecer límites claros. Era como si a los 43 años estuviera aprendiendo a usar una voz que siempre estuvo adormecida dentro de mí. En los meses siguientes, esa voz se fortaleció cada vez más. El divorcio se finalizó en tiempo récord. Teodoro no quería prolongar el proceso y arriesgar que más detalles sórdidos salieran a la luz. Recibí la custodia de Benicio, con derecho a visitas paternas supervisadas. La pensión era generosa, pero insuficiente para mantener el nivel de vida que teníamos antes. Necesitaba trabajar. ¿Pero en qué? Mi educación formal se había detenido en la preparatoria. Mis habilidades prácticas se limitaban a gestionar una casa y criar hijos, nada que el mercado valorara monetariamente. Fue Celia quien sugirió la solución. Mamá, ¿recuerdas aquellos dulces que hacías para las fiestas de la iglesia? Todo el mundo siempre los elogiaba. Podrías venderlos. La idea parecía demasiado simple al principio, pero cuanto más pensaba, más sentido tenía. Yo realmente tenía un talento para la repostería, algo heredado de mi abuela española. Mis pasteles, empanadas y buñuelos siempre eran los primeros en acabarse en las kermeses. Y en la cocina me sentía verdaderamente feliz, en control, creativa. Comencé pequeño, proporcionando dulces para fiestas de cumpleaños infantiles. Pronto, algunas madres de la escuela de Benicio se convirtieron en clientas regulares. El boca a boca hizo el resto. En 6 meses, Dulces de Antonieta era una marca conocida en Santa Rosa. En un año, necesité contratar ayuda para dar cuenta de los pedidos. No diría que fue fácil. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, exhausta de trabajar 16 horas seguidas. Hubo momentos en que la soledad pesaba como una piedra en el pecho. Hubo ocasiones en que vi a Teodoro con Clarisa en el pueblo y sentí una mezcla de rabia, dolor y un extraño alivio por no formar más parte de aquella mentira. Pero también hubo alegrías inesperadas. La satisfacción de recibir mi primer pago ganado exclusivamente por mi trabajo. El orgullo de ver a Benicio creciendo fuerte y equilibrado, a pesar de la ausencia del padre. La libertad de tomar mis propias decisiones, grandes o pequeñas, sin necesitar consultar a nadie. Y tal vez lo más sorprendente, descubrí que el pueblo no me rechazó como temía. Por el contrario, después de que el escándalo inicial se disipó, recibí más apoyo del que habría imaginado posible. Clientes que hacían cuestión de comprar mis dulces para ayudar a la Antonieta. Otras mujeres que, inspiradas por mi ejemplo, encontraron valor para salir de relaciones abusivas o infelices. Incluso algunos directores del banco, que sabían la verdad sobre los desvíos de Teodoro, se convirtieron en mis clientes fieles, una forma silenciosa de reconocer el error que cometieron al protegerlo durante tanto tiempo. 2 años después de la separación, recibí una propuesta para proveer dulces al buffet más elegante de Santa Rosa. Fue mi primer gran contrato comercial. Recuerdo sentarme en la cocina de mi casa, aquella misma casa donde viví tantos años como la esposa de Teodoro, y darme cuenta que ya no me definía así. Era Antonieta Zambrano, repostera, empresaria, madre soltera, una mujer que a los 45 años finalmente había comenzado a vivir en sus propios términos. El sótano, aquel lugar que por tanto tiempo representó secretos y mentiras, fue transformado en la sede de mi pequeña empresa.
Donde antes había mapas del pueblo vecino y registros de una vida doble, ahora había estantes con ingredientes importados, moldes de todos los tamaños, libros de recetas que comencé a coleccionar. Era una forma de exorcismo. Cada dulce que salía de aquel espacio antes prohibido parecía llevarse consigo un poco del dolor, transformándolo en algo dulce, nutritivo, honesto. Y Teodoro, bueno, la vida tiene sus ironías. 6 meses después de nuestra separación, perdió su empleo en el banco. No por mi denuncia mantuve mi palabra, sino porque Clarisa descubrió que él mantenía un tercer romance con una empleada del propio banco. El escándalo fue inevitable y la directiva, que había tolerado sus desvíos financieros, no pudo ignorar la ruptura de conducta ética dentro de la propia institución. Fue cuando percibí una verdad fundamental. Las personas que viven de mentiras raramente cambian. La traición no fue un error aislado, sino parte de la esencia de quién Teodoro realmente era. Y yo, finalmente libre de aquella red, podía respirar sin el peso de sostener una ilusión que nunca fue mía. El tiempo pasa de maneras curiosas cuando reconstruimos nuestras vidas. Los días parecen interminables, pero los años vuelan. Así fue conmigo, entre hornadas de pasteles y entregas de tartas, entre reuniones escolares de Benicio y preocupaciones por el futuro. Apenas noté que ya estábamos en 1987. Habían pasado 5 años desde aquella noche en que rompí la puerta del sótano. Mi pequeño negocio de repostería había crecido más allá de mis expectativas. De una cocina casera en el sótano, Dulces de Antonieta, ahora ocupaba una tienda propia en el centro del pueblo. Tenía 3 empleadas fijas, todas mujeres como yo, recomenzando sus vidas tras separaciones o viudez. No era una multinacional, claro, pero me daba un sustento digno y, más importante, independencia. Benicio estaba con 12 años, en esa fase complicada entre niño y adolescente. Sufría con la ausencia del padre, que raramente cumplía el acuerdo de visitas. Teodoro aparecía en las fechas importantes, cumpleaños, graduaciones, siempre con regalos caros, como si los objetos pudieran sustituir la presencia. Después del escándalo en el banco, se había mudado con Clarisa a la Ciudad de México, donde abrió un despacho de contabilidad. Por los comentarios de Ernesto, que mantenía contacto esporádico con el padre, el negocio iba razonablemente bien, aunque nunca tan próspero como su posición anterior. Ernesto, mi primogénito, ya tenía 29 años y se había casado con Gabriela, una médica que conoció durante la residencia en el hospital de la capital. Estaban esperando su primer hijo, mi primer nieto. Celia, a los 25, daba clases en la Universidad de Pedagogía y estaba comprometida con Paulo, profesor de matemáticas. Mis hijos mayores habían seguido sus caminos, construido sus vidas. A pesar de la herida dejada por la traición del padre, ambos se convirtieron en adultos equilibrados, profesionales dedicados, personas íntegras. Fue en aquel año, 1987, cuando recibí una llamada que jamás habría esperado. Era un jueves de julio, lo recuerdo perfectamente. Estaba en la tienda finalizando un pastel de boda especialmente complejo, cuando Marisa, mi asistente, me llamó al teléfono. «Doña Antonieta, hay una muchacha llamada Elena que quiere hablar con usted. Dice que es importante». Elena. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Elena, la hija de Teodoro con Clarisa. La niña de la foto en el sótano. La niña que, sin saberlo, había compartido al padre con mis hijos durante tantos años. Mi primera reacción fue rechazar la llamada. ¿Qué podría decirle a la hija de la otra? ¿Qué asunto podríamos tener en común más allá de la traición que nos conectaba indirectamente? Pero la curiosidad venció. «¿Hola?», contesté con la voz más firme de lo que me sentía. «Señora Zambrano, soy Elena. Elena Méndez, hija de Clarisa y, bueno, de Teodoro». «También sé quién eres», respondí sin hostilidad, pero también sin calidez. «¿Qué puedo hacer por ti, Elena?» «Me gustaría conversar personalmente». «Sé que es una petición extraña, pero es sobre Augusto, mi hermano. Augusto, el otro hijo, el primogénito de la relación clandestina.
¿Le sucedió algo?, pregunté, sorprendida por mi propia preocupación. Está en el hospital. Tuvo un accidente de moto. No es grave, pero... Hizo una pausa como si buscara valor. Él quiere conocer a sus medio hermanos, a todos ustedes. En realidad, fue un accidente tonto, pero creo que lo hizo pensar en la vida, en las conexiones que nunca tuvo. Me quedé en silencio, absorbiendo aquellas palabras inesperadas. Pensé en rechazar inmediatamente. ¿Por qué debería permitir que los hijos de la otra entraran en nuestras vidas ahora? ¿No bastaba todo lo que ya habíamos pasado? Pero entonces me acordé de Benicio, preguntando por qué no podía ver a su padre con más frecuencia. Me acordé de Ernesto, que incluso siendo adulto, aún cargaba el dolor del abandono. Me acordé de Celia y sus crisis de confianza en las relaciones, siempre temiendo ser traicionada como lo fue su madre. Y pensé también en Augusto y Elena, niños que crecieron en una mentira tanto como los míos. Niños que probablemente sufrieron cuando Teodoro optó por vivir con ellos abiertamente, solo para traicionar a la madre de ellos con una tercera mujer poco después. ¿No eran ellos también víctimas de la inconstancia de aquel hombre? ¿Dónde está tu hermano internado?, pregunté finalmente. En el Hospital Santa Lucía, en la capital, habitación 307. Voy a pensar en tu petición, Elena. No puedo prometer nada. Entiendo, señora Zambrano. Agradezco mucho que haya atendido mi llamada. Colgué el teléfono con un torbellino de emociones contradictorias. 5 años habían pasado, pero el dolor de la traición aún estaba allí, como una herida mal cicatrizada que duele cuando el tiempo cambia. ¿Sería justo para mis hijos forzarlos a conocer a los otros hijos de Teodoro? ¿Sería saludable para Benicio, en particular, que aún sufría con la ausencia paterna? Pasé la noche reflexionando. Al día siguiente, reuní a mis 3 hijos en la sala de casa, la misma sala donde, años antes, habíamos celebrado tantas Navidades en familia inconscientes de la vida paralela de Teodoro. Recibí una llamada ayer, comencé sin rodeos, de Elena, hija de su padre con Clarisa. Vi la sorpresa en sus rostros. En 5 años nunca habíamos discutido abiertamente sobre los otros hijos. Era un tema tabú, evitado en las raras menciones a Teodoro. Conté sobre el accidente de Augusto, sobre su deseo de conocerlos. Expliqué que no había tomado ninguna decisión y que respetaría lo que ellos sintieran. Era un asunto demasiado delicado para que yo decidiera sola. El primero en hablar fue Ernesto, siempre el más pragmático. Ellos no tienen la culpa de las elecciones de papá, dijo tras un largo silencio. Somos adultos ahora, tal vez sea hora de sanar algunas heridas. Celia parecía más vacilante. No sé si estoy lista para esto, mamá. Cada vez que pienso en esa mujer, en esos niños, es como revivir el dolor otra vez. Benicio, aún un preadolescente, miró a sus hermanos mayores, después a mí. Ellos son nuestros hermanos también, ¿verdad? Por la mitad, pero lo son. Quiero conocerlos. Su simplicidad infantil me conmovió. Para él, que creció prácticamente sin padre, quizás la idea de tener más hermanos representaba una expansión de familia, no un recordatorio de la traición. El domingo siguiente, conduje hasta la capital con mis 3 hijos. El Hospital Santa Lucía era un edificio imponente en el centro de la ciudad, un contraste con nuestro pequeño hospital municipal en Santa Rosa. En el elevador, me sorprendí arreglando nerviosamente mi vestido, verificando mi reflejo en el espejo. ¿Por qué me importaba mi apariencia? No estaba allí para impresionar a nadie. La habitación 307 tenía la puerta entreabierta. Dentro, un joven de aproximadamente 20 años estaba sentado en la cama, la pierna derecha enyesada, elevada por un soporte. A su lado, una muchacha que reconocí como Elena, más mayor que en las fotos que vi en el sótano, pero con los mismos rasgos delicados de la madre. Cuando entramos, ambos miraron en nuestra dirección. Hubo un momento de silencio cargado, ese tipo de silencio que pesa toneladas y parece durar una eternidad. Vinieron, Elena finalmente dijo, lágrimas brotando en sus ojos. No somos una familia rota, interrumpí.
pero seguimos siendo personas decentes. Augusto esbozó una sonrisa triste. Gracias por venir, especialmente a usted, doña Antonieta. Sé que debe haber sido la decisión más difícil. Había algo en la sinceridad de aquel joven que desarmó mis últimas defensas. No era Teodoro quien estaba allí con sus mentiras y manipulaciones. Era solo un joven que, como mis hijos, cargaba las consecuencias de las elecciones de un padre egoísta. Las horas siguientes fueron extrañas, tensas en algunos momentos, sorprendentemente ligeras en otros. Descubrimos coincidencias curiosas. Augusto tenía la misma alergia a las fresas que Ernesto. Elena y Celia compartían la pasión por la literatura rusa. Benicio y Augusto tenían idénticos gustos musicales, a pesar de la diferencia de edad. Cuando salimos del hospital, algo había cambiado sutilmente. No éramos amigos, mucho menos una familia unificada, pero habíamos cruzado un puente que parecía intransitable durante tanto tiempo. En los años siguientes, los 5 hermanos desarrollaron relaciones propias, independientes de Teodoro o de mí. A veces, Augusto venía a Santa Rosa y cenaba en nuestra casa. Elena intercambiaba correspondencia regular con Celia, compartiendo libros e impresiones sobre autores favoritos. Cuando Ernesto tuvo su primer hijo, Elena y Augusto fueron invitados al bautizo. Clarisa y yo nunca nos hicimos amigas. Había heridas demasiado profundas para eso, pero cuando nos encontrábamos en eventos familiares, conseguíamos mantener una cordialidad educada. Ella también había sufrido una traición de Teodoro. Después de todo, compartíamos esa dolorosa experiencia. Y en cuanto a Teodoro, su historia no tuvo un final feliz. Después de traicionar a Clarisa, vagó entre relaciones breves y turbulentas. El despacho de contabilidad quebró en 1990, durante la crisis económica. Intentó reconciliarse con sus hijos, los 5, pero las heridas eran profundas. Los visitaba esporádicamente, siempre intentando comprar afecto con regalos caros, sin entender que el tiempo perdido no tiene precio. En 1995 recibí una llamada de Elena. Teodoro había sufrido un infarto fulminante a los 65 años. Murió solo en su apartamento de un cuarto en la periferia de la Ciudad de México. Los vecinos solo notaron su ausencia 3 días después. El funeral fue un momento extraño. Allí estábamos todos. Yo, mis 3 hijos, Clarisa, Augusto y Elena, unidos por el hombre que en vida hizo todo lo posible para mantenernos separados. Mirando aquel ataúd simple, sentí una mezcla de emociones que nunca conseguí nombrar completamente. No era odio ni amor, tal vez fuera solo comprensión. Comprensión de que Teodoro, a pesar de todo, era apenas un hombre profundamente fallido, intentando encontrar felicidad de la manera más equivocada posible. Los años continuaron pasando. Mi repostería prosperó, convirtiéndose en referencia en la región. Benicio se graduó en gastronomía, asumiendo gradualmente los negocios de la familia. Ernesto y Gabriela me dieron 3 nietos, Celia y Paulo, 2. Incluso Augusto y Elena, que siempre consideré los hijos de Clarisa, acabaron formando parte de mi historia. Augusto se casó con una prima lejana de Ernesto, otra curiosa ironía del destino. Elena se convirtió en madrina de la hija menor de Celia. Y yo, a los 86 años, mirando hacia atrás, veo que aquella noche en que rompí la puerta del sótano no fue el fin de una historia, sino el comienzo de otra. Una historia de reconstrucción, de autodescubrimiento, de perdón, no por Teodoro, sino por mí misma, por todos los años en que elegí no ver, no cuestionar, no vivir plenamente. El sótano, que durante 25 años representó secretos y mentiras, se transformó en la cuna de mi independencia financiera. La traición que podría haberme destruido se convirtió en el catalizador para una vida más auténtica y plena. Los hijos de la otra que tanto temí acabaron enriqueciendo nuestra familia fragmentada. No romanticizo el sufrimiento. Preferiría 1000 veces haber tenido un matrimonio honesto desde el principio. Pero si hay una lección que aprendí en mi larga vida,
es que no controlamos lo que nos sucede, solo cómo reaccionamos a ello. Rompí aquella puerta hace más de 4 décadas, no solo para descubrir la verdad sobre mi marido, sino para liberarme de las cadenas invisibles que yo misma había ayudado a forjar. Y en el proceso descubrí que la verdadera prisión nunca fue el matrimonio fraudulento o el pueblo pequeño con sus juicios, fue el miedo a vivir en mis propios términos. Entonces, si estás viendo esta historia, tal vez enfrentando tu propia puerta cerrada, tu propio secreto no revelado, recuerda, la verdad puede doler como el infierno al principio, pero la libertad que viene después, la libertad vale cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada doloroso recomienzo. Porque al final no son los años de sufrimiento los que definen nuestra historia, sino los momentos de coraje en los que elegimos la verdad, por más incómoda que sea. Y en esa elección descubrimos no solo quiénes somos realmente, sino quiénes podemos llegar a ser. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, deja tu like, suscríbete al canal Diario de la Abuela y activa la campanita para no perderte ninguna de mis historias de vida. Comparte en los comentarios desde dónde estás viendo y si alguna parte de mi jornada resonó con tu propia experiencia. Tu interacción significa mucho para mí y me ayuda a continuar compartiendo estas lecciones que aprendí en mis 86 años de vida. Gracias por escucharme hoy y hasta la próxima historia.